Story time de cómo la dependencia emocional puede acabar con tu vida. Esta historia comienza aproximadamente en el 2001, 2002, más o menos, hace un buen tiempo. Para ese entonces yo tenía 13, 14 años más o menos y conocí a un hombre muchísimo mayor que yo. En realidad eran 10 años de diferencia, pero como yo estaba tan chiquilla, pues se notaba muchísimo más la diferencia de edad. Esto para mí en ese momento era un inconveniente, pues por lo que me sentía muy pequeña aún, pero pues yo veía que esta persona, a quien vamos a llamar el Cacas, empezó como a asediarme, como a hacerme miraditas, como a venir a mi casa. Él era muy amigo de mi hermano, el menor de los hombres, y pues esto lo tomaba como pretexto, como excusa para estar todo el tiempo aquí en mi casa. Aparte se la llevaba muy bien con mi mamá en ese entonces. Bueno, en este tiempo yo tuve que irme de aquí, pues del pueblo donde vivía, y me fui a una ciudad. El caso es que ya todo como que quedó ahí, solo se quedó en miradas van, miradas vienen, y pues yo un poco indiferente pues por el asunto de que sentía que era muchísimo mayor que yo. Cuando me mudé a esta ciudad conocí a una persona quien se convirtió en el papá de mis 2 primeros hijos. Tuve yo mi primer hijo en esa ciudad, luego nos fuimos a otra ciudad muchísimo más lejos y allí tuvimos nuestro segundo bebé, que en esta ocasión fue una niña. Para el 2007 regreso a mi pueblo. Hermanas, y agárrense porque a que no adivinan ustedes quién estaba allí en el mismo pueblo después de tanto tiempo. Exactamente, el mismo Cacas. Ya en este entonces yo tenía 18, 19 años, ya tenía mis 2 hijos y pues que nos reencontramos, revivimos esa llama que había quedado pendiente en el pasado, empezamos a salir, me fui a vivir a su casa, salí embarazada ya de mi tercer hijo y honestamente pues estaba muy joven todavía. Mi hijo nace, estábamos pues viviendo juntos, ya eran 3 niños, pero esta historia hasta este momento parece color de rosa, pues te reencuentras con tu primer amor y coinciden nuevamente en el mismo pueblo, viven juntos, tienen un hijo, pero la historia no era tan bonita como parecía. Esta persona era alguien que maltrataba a mis hijos, me maltrataba a mí constantemente, todo el tiempo andábamos peleando, yo pasaba de su casa a vivir a casa de mi abuela, pues porque las peleas eran constantes, mis hijos veían esto todo el tiempo, aparte ver cómo maltrataba a mis hijos, habían problemas económicos. Él es una persona que no está acostumbrada pues a trabajar, sino a que el Estado o sus papás le den todo, ¿no? El caso es que en eso la pasábamos de su casa a la casa de mi abuela. Acá en la casa de mi abuela pues tenía muchísimos problemas porque obviamente no le permitían la entrada a esta persona. Yo en medio de esta obsesión y de esta relación tóxica muchas veces lo metía a escondidas o él mismo, como sabía las entradas de la casa, yo estaba acostada cuando de la nada aparecía adentro de la casa, yo creyendo que estaba completamente sola o muchas veces pues creyendo que estaba sola con mi abuela y pues él de la nada aparecía. Los problemas eran constantes. Cuando yo no quería abrirle, pues simplemente reventaba los vidrios de la ventana. Se peleaba con toda mi familia se peleaba conmigo, o mejor dicho, yo me ponía en contra de toda mi familia por defender a capa y espada esta relación con el Cacas. Mi familia muchas veces mi mamá y mi abuela muchas veces trataron pues de poner como una restricción para que él no pudiera venir a la casa,
pues por los continuos problemas de que dañaba las ventanas, de que me insultaba, de que me pegaba, de que yo lo defendía, de que dejaba de hablarle a mi familia por defender esta relación. Mis hermanos muchas veces se peleaban con esta persona. En fin, todo era un caos total. Éramos él y yo contra todo el mundo, pero también éramos él y yo en contra el uno del otro. Y no nos dejábamos. Esto era algo constante, no nos dejábamos. Muchas veces yo llegaba a la casa de mi madre pues con la cara golpeada, morada, con moretones en los ojos. Bueno, era una relación completamente tóxica. En definitiva, las cosas ya no iban muy bien acá en el pueblo, así que tomamos la decisión de mudarnos a una ciudad mucho más grande, con muchas más oportunidades y a darle un ambiente completamente diferente a la relación. Cuando llegamos a esta ciudad me di cuenta que todo había sido color de rosa en el pensamiento, porque allí llegamos y yo tuve que correr con todos los gastos de la casa. Yo era la que trabajaba, yo pagaba la renta, yo pagaba absolutamente todo, mientras que el caca se quedaba en la casa. Empiezo a darme cuenta de que los maltratos con mis hijos continuaban. Él seguía pegándole a los niños, pero yo nunca denunciaba absolutamente nada porque no quería ni acabar con esta relación y mucho menos que me quitaran a mis hijos. Mi mamá también se había ido a vivir a esta ciudad con mi hermana la menor. Estando mi mamá allí, se entera de que los maltratos para con mis hijos continuaban, así como los maltratos para conmigo, que yo era la que trabajaba, que yo era la que pagaba absolutamente todo, y ella le comenta esta situación al padre de mis 2 hijos mayores. Este toma un vuelo y llega al día siguiente a la ciudad. Eso fue así, diciendo y haciendo. Cuando el padre de mis 2 primeros hijos llega a esta ciudad, lo primero que hace es ir en busca de mi mamá y llegar a la casa donde yo vivía con el cacas y con los 3 niños. Él llegó, supo disimular muy bien la situación porque obviamente él estaba ofuscadísimo de saber que el cacas le pegaba a sus 2 hijos, a nuestros 2 hijos, y él lo disimuló todo muy bien. Él se presentó, todo un caballero, vio a los niños súper contentos, él les brindaba amor, les llevaba cosas. Eso era amor por todos lados. Ese día, el papá de mis 2 hijos me dice que se los deje llevar con él a casa de mi mamá, porque él se estaba quedando en casa de mi mamá. A lo cual yo le digo que no, me negué rotundamente, no porque yo no quisiera, sino por miedo al cacas. El cacas no quería que yo tuviera ningún contacto con mi familia, ni con mis hermanos, ni con mi mamá, mucho menos con el papá de mis hijos. El papá de mis hijos, de mis 2 hijos mayores, se fue con mi mamá a casa de mi mamá. Ya había visto los niños, todos muy contentos, etcétera. Al día siguiente va nuevamente a la casa donde yo vivía con el cacas y los niños y me ruega que por favor se los deje llevar con él y con mi mamá a almorzar. Después de tanta insistencia, yo accedí a que él llevara a los niños. En horas de la tarde, él no aparecía por ningún lado con mis hijos. Mi mamá no me contestaba, él no me contestaba, yo no sabía nada de mis 2 niños mayores. Pues resulta y resalta que ellos fueron a almorzar y saliendo de almorzar se fueron a los entes correspondientes a contar toda la situación. Los niños estaban tan traumados y tan amenazados que no querían contar absolutamente nada de lo que estaban viviendo, pero como niños, los psicólogos los persuadieron. El caso es que ellos terminaron contando absolutamente todo.
contaron todo lo que el Cacas le hacía, todo lo que nosotros vivíamos bajo ese techo y, en definitiva, el padre de los 2 niños se queda con la custodia de ellos. Se los llevó a casa de mi madre, allí estuvo como 1 mes aproximadamente. En ese lapso de ese mes, el Cacas me saca a la calle en horas de la madrugada, tipo 2 a.m., en un aguacero, estaba lloviendo durísimo, con mi bebé pequeño, con el bebé de ambos pequeño. En medio de esta situación pasa la policía, se llevan a mi niño, porque no eran horas para que yo estuviera en la calle lloviendo con él, exponiéndolo a una infinidad de peligros, y se lo han llevado. El caso es que me quitan a mi tercer hijo. Se lo llevan a algo que acá en Colombia llaman el bienestar familiar, que es una entidad que protege los derechos de los niños. Y yo al siguiente día, furiosísima, me fui con el Cacas a casa de mi mamá, porque obviamente me quitan mi niño, yo me regreso para la casa, le cuento todo, él me deja entrar y al día siguiente en la noche vamos a casa de mi mamá. Yo estoy furiosísima porque el Cacas, en vez de aceptar de que había sido su culpa, me envolvió diciéndome: todo esto es por tu mamá, porque por eso peleamos, porque se llevaron los niños, porque etcétera. Él acomodó todo de una manera en que yo me fui enfurecida y con la cabeza literalmente lavada. Me hizo un coco wash increíble y me fui y peleé con mi mamá. La golpeé a mi hermana. Bueno, en realidad nos peleamos entre sí, juntas. Le pegué al papá de los 2 niños porque para ese entonces todavía estaba ya con los niños. A los niños los pasaron a otra habitación para que ellos no vieran pues todo ese espectáculo. Yo ni siquiera llegué buscando a mis hijos, sino llegué directamente a pelear con mi mamá al punto de que la golpeé. Mientras que el Cacas estaba afuera de la casa viendo por la ventana absolutamente todo. Después de un tiempo yo tomé la decisión de que ya yo en realidad no quería vivir más esta situación. Yo quería alejarme definitivamente del Cacas. Pues hermanas, para hacerles la historia más corta, más resumida, él me amenazaba constantemente en que si yo lo dejaba, el día que lo dejara, me quitaba la vida. Yo pensaba que eso iba a quedarse solo en amenazas. Y el día en que él me encontró, porque duré aproximadamente 2 meses huyendo de él y a toda ciudad o pueblo a donde yo llegaba huyendo, él llegaba a buscarme. En esa ciudad donde yo había vivido pues con él, con los niños, que me los habían quitado de hecho, fue mi último paradero. Yo llegué allá, él me encontró y el día en que yo le dije a él, con todo el carácter del mundo, el carácter y la valentía que nunca había tenido, que ya esa era la definitiva, que no íbamos a seguir, pues hermanas, que se viene la peor parte de esta historia. Ese día me vio tan decidida que me dio una paliza en la cual yo quedé inconsciente, tirada en el piso, en la calle. Después de esto, obviamente, él se fue. Cuando yo volví en sí, me fui a la casa donde yo me estaba hospedando, huyendo de él, y conté pues toda la situación, que me había amenazado, que me había golpeado, que me había dicho de una manera muy persuasiva que por favor le dijera si esa era mi decisión definitiva, si era que yo ya andaba con otra persona y que él me iba a dejar en paz para siempre. Yo, creyendo en sus palabras, le dije que sí, cuando en realidad es que yo estaba huyendo de un lado a otro porque ya no quería tener más esta vida, más no porque yo estuviese sosteniendo una relación con alguien. Comenté toda la situación, contacté con a alguien de mi pueblo para que por favor me dejara guardar unas cosas y pues huir de este lugar, pues porque él ya
Él ya sabía dónde me estaba hospedando. Lo único que yo quería hacer era desaparecer de ese lugar. Total que esta persona llega, a la que yo he contactado para que guarde mis cosas, y en ese momento que yo estoy hablando con esta persona, el cacas llega y sin decir palabra alguna me arrebata la vida. Esto fue en plena calle. Yo ya no convivía con mis hijos, lógicamente, pues el papá se los había llevado a su ciudad de donde había viajado para recuperarlos. Nunca más volví a ver a mis hijos. En realidad no creía que una simple amenaza fuera el final de mi corta vida. Para ese entonces estaba próxima a cumplir 22 años. Estaba a unos meses de cumplir 22 años, tenía 21 añitos, con 3 hijos, con una relación súper tormentosa, de la cual sufrí muchísimo maltrato durante 2 años. Esta persona al día siguiente fue detenida. Después de 8 años la liberaron y actualmente está nuevamente detenida porque las autoridades pues se dieron cuenta de que hubo engaño para que fuese liberada la primera vez. Ya lleva 1 año aproximadamente, algo así, detenido nuevamente. Hola, mi nombre es Ángela Vivi y hoy cuento esta historia porque desafortunadamente mi hermana Claudia ya no puede hacerlo. Cabe resaltar que esta historia es 100% real y la conté en primera persona para que fuera más fácil de explicar y de entender. Aprovecho este corto espacio para enviar mis más sinceras condolencias al municipio de San Antonio, en especial a la familia de la niña Angie Salcedo, a quien desafortunadamente le arrebataron la vida hace unos días. En Roncesvalles rechazamos profundamente esta clase de actos.